Soy Yuri Cervini y les damos la más cordial bienvenida a nuestros amigos de Radio Nicolaita en el 1340 de AM. Bienvenidos al programa de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Los Nicolaitas. Durante la próxima media hora le presentaremos un programa especial sobre una de las exposiciones tradicionales que el Museo de Historia Natural, el MUNA, muestra año con año para conocer la riqueza de los bosques, los hongos de los alrededores de Morelia en su edición número 33. Comenzamos con este reportaje para conocer un poco más del MUNA. Los museos son un espacio privilegiado que nos abren sus puertas para adentrarnos en el conocimiento de distintas facetas de la ciencia, historia, arte y cultura. Su función es conservar el conocimiento que se ha desarrollado o adquirido de algún lugar o momento específico en la historia y comunicarlo a todos los miembros de la sociedad con fines de estudio, educación o recreación. Al comunicar y difundir todos estos conocimientos, se contribuye a construir una sociedad informada que le permita responder de mejor manera a las situaciones que afectan su bienestar y el de las generaciones futuras. En el Museo de Historia Natural Manuel Martínez Solórzano, buscamos despertar en las personas una fascinación por la naturaleza y un gran interés por conocerla para entenderla mejor y conservarla. Nos apasionan las oportunidades de aprender nuevas cosas y el poder contribuir a mejorar la comprensión del mundo que nos rodea a partir de generar una experiencia más viva y directa de la gran diversidad de la vida y su historia. A través de nuestra historia, hemos mostrado exposiciones, talleres y otras actividades con el objetivo de atraer al público y generar en él la emoción por conocer la historia de nuestro planeta, el origen y gran diversidad de la vida, su potencial y sus amenazas. Contamos con exposiciones permanentes como Sáurica, guarida de dinosaurios, colecciones del antiguo Museo Regional Michoacano, también temporales como plantas tóxicas y animales venenosos, y actualmente como Pez en el MUNA, así como eventos anuales, entre ellos la Semana Internacional del Cerebro y la exposición Hongos de los alrededores de Morelia, donde nuestro público cada vez más amplio tiene la oportunidad de conocer su ambiente y aprender de las muchas actividades que organizamos. Somos el Museo de Historia Natural Manuel Martínez Solórzano de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Aprovechen estas vacaciones para asistir al Museo Nicolaita, así como otros que ofrece la ciudad de Morelia. Enseguida les presento al responsable del Museo de Historia Natural, al doctor Eduardo Mendoza Ramírez, quien nos habla sobre la exposición que recientemente estuvo expuesta en el Centro Histórico de nuestra ciudad y después en las instalaciones del museo. Veámoslo. Bueno, agradeciendo el espacio que nos brindan, quisiera hacer una breve reseña de lo que fue este evento de la
33ª exposición de hongos de Morelia y sus alrededores. Estoy muy contento con el éxito que tuvo este evento. De nuevo permitió atraer a mucha gente de la sociedad aquí en Morelia y en Michoacán en general. Y es un evento que yo creo que es bien interesante porque combina tanto la oportunidad de que la gente se acerque a conocer lo que existe cerca de sus propias casas y al mismo tiempo pueda recibir la información de parte de especialistas, en este caso de la Universidad Michoacana, que puedan resolver sus dudas, ¿no? Entonces, en ese sentido, es uno de los eventos que para el Museo de Historia Natural de la Universidad Michoacana es de los más emblemáticos y que esperemos que cada vez que se realiza es mucho trabajo, pero nos sentimos siempre muy felices de la respuesta de la gente y también cada vez que lo realizamos, como en esta ocasión, nos deja muchas enseñanzas, ¿no? No solamente desde el punto de vista de las cosas que resultan muy exitosas y que son las que más atraen a la gente, sino también de las cosas que podríamos mejorar para la siguiente edición. Y entonces, a partir de ahora ya estamos pensando en ideas para que la siguiente edición de nuevo vuelva a llamar mucho la atención de la gente y además podamos brindar más cosas que hagan que cada vez vaya mejorando. El reino fungi incluye más de 99,000 especies de organismos que no son ni plantas ni animales, son seres vivos multicelulares eucariotas. Absorben nutrientes de otros organismos y actúan como descomponedores. Los más comunes son los hongos, los mohos, las levaduras y las setas. Algunos son muy grandes, pero otros son tan pequeños que solo pueden verse bajo la lente de un microscopio. En los siguientes bloques, 2 investigadores nicolaitas, expertos en el tema, nos ampliarán la información sobre ello. Acompáñenos después de esta breve pausa. Gracias por continuar en este programa especial de vacaciones de verano dedicado a la 33ª edición de la exposición de los hongos de los alrededores de Morelia. En esta segunda parte, la maestra Marlene Gómez Peralta, especialista del reino fungi, nos platica precisamente qué es un hongo, cómo se alimenta, su conformación y los estudios que han realizado con ellos para conocer el impacto que tienen en el medio ambiente, en especial los líquenes. Vayamos con la maestra. Un hongo. Los hongos son organismos muy interesantes que se caracterizan por ser seres vivos que no pueden producir su propio alimento y necesitan de la ayuda de algunos otros organismos. Se alimentan principalmente de la materia orgánica en descomposición y los hongos, como existen en la naturaleza, son de varios grupos diferentes y de varias formas. Los hongos son desde las pequeñas levaduras, que son organismos microscópicos formados por una sola célula. Son los ingredientes principales de la panadería, que son los que hacen que el pan se infle. Pero también hay otros hongos microscópicos que son los mohos, que contaminan algunos alimentos como el pan y las frutas. Algunos hongos también son
patógenos de plantas. Muchas de las manchas o síntomas que se ven en cultivos agrícolas importantes son causadas por hongos microscópicos que no vemos a veces, solamente los síntomas que causan en estas. Y los hongos más conocidos y más magníficos, podríamos decir, a la vista, son los hongos que se desarrollan en los bosques, llamados macromicetos, porque vemos sus cuerpos fructíferos que brotan de la tierra. Estos hongos son muy interesantes y tienen mucha importancia por el papel que desarrollan o que llevan a cabo en los ecosistemas, y podríamos decir que los hongos son una característica de estos es que son organismos que se alimentan de la materia orgánica en descomposición, como ya lo habíamos dicho, y que pueden invadir varios ambientes, desde los troncos de los árboles, el suelo, vivir de la hojarasca de los bosques, pero no solamente en los bosques. En los bosques son los lugares donde su diversidad es más importante, pero viven en los desiertos, en las zonas tropicales, incluso hay hongos que viven en las arenas de las playas. Bueno, los hongos macromicetos son los que vemos a simple vista, y lo que vemos, los sombreros o las escobetillas o las repisas, es solamente el cuerpo fructífero. En realidad, el hongo que permanece durante mucho tiempo escondido bajo los sustratos, ya sea madera o suelo o hojarasca, es un micelio, se llama micelio, está formado por unas hifas muy finas que se aprecian como filamentos blancos o de algunos colores pálidos, que se llama micelio, el conjunto de estos, y ese hongo permanece siempre bajo el suelo o dentro de los sustratos, incluso los que son patógenos dentro de los tejidos de plantas y animales. Entonces, cuando se recolectan los hongos, las características útiles para describirlos o para identificarlos son las que están en el cuerpo fructífero, y ese cuerpo fructífero, la función que tiene es dispersar sus esporas para que esas esporas vuelvan a germinar en hifas que van a formar otro micelio que va a cubrir tejidos de plantas, de animales o el suelo y la hojarasca. Hay otros hongos que también no se reconocen como hongos, que son los conocidos como líquenes, esas costras o rosetas que vemos en las rocas y en los árboles. En realidad son hongos que están asociados simbióticamente con algas verdes o con cianobacterias. Bueno, los hongos tienen una gran gama de usos y de importancia. Desde la importancia industrial, en el caso de hongos microscópicos, que son importantes en la producción de fermentos, como decíamos, de levaduras, que algunos son importantes en la producción de antibióticos, como algunos mohos que vemos en el pan, en las tortillas, son productores de muchos antibióticos que actualmente se utilizan, aunque se sintetizan ya químicamente en laboratorio, pero son producto de los hongos. Estos hongos además producen muchos metabolitos secundarios que pueden ser pigmentos, saborizantes y medicamentos. Ese es el caso de los hongos de importancia industrial. Los hongos como los macromicetos tienen importancia porque muchas especies son comestibles y tienen una gran fuente de proteína y de vitaminas, y se dice que a veces son nutritivamente más importantes o más ricos en nutrimentos que la misma carne, y porque son muy bajos en grasa y muy ricos en fibras, vitaminas, que son las necesarias para la alimentación humana. En el caso de pigmentos, decíamos también muchos hongos, tanto micromicetos como macromicetos, son fuente de pigmentos. Y otra importancia es pues la investigación en cuanto a las relaciones que establecen los hongos con las micorrizas. Hay hongos que son micorrízicos y que son los responsables de la conservación, de la salud de los ecosistemas y de los árboles que ahí habitan. Otro grupo de hongos que decíamos que también son hongos, los líquenes, son importantes también porque también son fuente de antibióticos, de pigmentos, pero además son muy importantes como indicadores de la contaminación ambiental, porque se enferman o porque algunos se enferman, otros son muy resistentes y pueden usarse como monitores para evaluar la situación ambiental tanto de los bosques como de las zonas urbanas.
Bueno, lo que trabajamos en la colección de líquenes del herbario de la Facultad de Biología se ha basado principalmente en el conocimiento y el estudio de la diversidad de las especies que existen en el estado de líquenes. Pero también apoyamos proyectos de contaminación ambiental. Ahorita en la actualidad se está trabajando con un monitoreo con base en los líquenes alrededor de la zona de cepa misa. Y pues todavía no tenemos los resultados, pero hay aspectos muy importantes. Esto es parte de una tesis de maestría de la Universidad Michoacana. Y en la colección de líquenes básicamente nos hemos dedicado a eso, a inventariar la diversidad de estos en el estado y a usarlos como monitores de la calidad del aire. Muchos hongos tienen una importancia muy especial para los seres humanos, especialmente en la alimentación y en la medicina. En el área médica es más relevante ya que gracias a un hongo se ha elaborado la penicilina, un antibiótico usado en el tratamiento de infecciones que ha salvado millones de vidas desde su descubrimiento en el año de 1928. Después de esta pausa regresamos con más información en Los Nicolaitas. Los hongos pueden vivir en multitudes de ecosistemas, aire, tierra, agua o incluso en plantas y animales. Algunos miden varios centímetros y otros son microscópicos. Y con esta información continuamos en este programa dedicado a la edición número 33 de la exposición Los hongos de los alrededores de Morelia. Y Víctor Gómez Reyes, especialista en hongos, nos da cuenta sobre el trabajo que realizan con ellos y lo que han encontrado a partir de estas investigaciones, el papel que juegan en el medio ambiente, así como las especies endémicas mexicanas. Vayamos con Víctor Gómez. La diversidad a nivel mundial se calcula que puede ser entre 1.5 y 2.5 millones de especies. Se conocen aproximadamente 100,000 especies de hongos a nivel mundial. En México se calcula que pueden existir alrededor de 200,000 especies, de las cuales conocemos alrededor de 6,000. Es decir, tanto a nivel mundial como en el país, conocemos entre un 5 y un 10% de la diversidad total, ¿no? Hablar de endemismos en cuanto a hongos es muy difícil, ¿no? Porque por el poco conocimiento que existe del grupo, pues es difícil saber si en otros sitios aparecen o no las especies. Sí se han calculado o sí se han mencionado algunas especies. Por ejemplo, en Michoacán hay 2 especies que solamente se han reportado para el estado. Una se llama Neotremella guzmani, que solamente se recolectó en la sierra de Cualcomán, y una ascomiceto que se llama Silaria michoacana, la cual también solo se conocía para el municipio de Pátzcuaro y recientemente la encontramos aquí en el municipio de Morelia. Los hongos son organismos muy importantes en los ecosistemas.
Sus papeles ecológicos son relevantes para la conservación de los bosques. Si no existieran los hongos, seguramente los bosques no existirían, debido a que los hongos juegan un papel muy importante en la degradación de la materia orgánica. Hacen simbiosis con árboles. Esta simbiosis se llama micorriza, en la cual el hongo le provee de ciertos nutrientes que son esenciales para la planta, y la planta le cede carbohidratos al hongo para que se pueda alimentar. Entonces es una asociación mutualista que es importante para el establecimiento de los bosques. Entonces, por eso es muy importante conservarlos, además de que conservar los hongos, pues también te permite tener un aprovechamiento de los esporomas que crecen cada año durante la temporada de lluvias. México en general es un país culturalmente muy rico en cuanto al conocimiento de los hongos silvestres. Conocemos, en el país se conocen alrededor de poco menos de 400 especies de hongos silvestres comestibles. Somos el segundo país a nivel mundial de mayor riqueza de especies comestibles, después de China. Culturalmente, bueno, todavía todos los pueblos originarios, tanto de nuestro estado como del país, pues hacen consumo de estas especies. Entonces, conservar los hongos también es conservar la cultura de estos pueblos originarios, ¿no? Pues está muy ligada el aprovechamiento para el consumo de estos organismos por los pueblos originarios. Bueno, yo en el laboratorio tenemos algunas líneas de investigación muy establecidas, como es la taxonomía sistemática de macromicetos. Hacemos trabajos de ecología, es decir, conocer la diversidad de esporomas en un bosque que están relacionadas con las condiciones ambientales, es decir, cómo influye la humedad, la temperatura, el estado de conservación del bosque con respecto a la aparición de especies. En cuanto a sistemática, bueno, estamos trabajando algunos grupos, principalmente hongos hipogios, especies que crecen enterradas en los bosques, como las trufas. Y bueno, ahorita actualmente estamos desarrollando estas dos líneas de investigación, además de la etnomicología. Sí, hasta el momento tenemos registradas alrededor de 18 especies. A nivel nacional se conocen cerca de 90. Tenemos 5 años trabajando de manera constante con este grupo. Tenemos 6 especies descritas, 6 especies nuevas que se describieron para la ciencia en estos últimos años. Y bueno, sí son comunes las especies. Es un poco complicado encontrarlas, pero sí existen. Okay. El esporoma es la fructificación, que el término no es el correcto, de un hongo. Siempre decimos que el ejemplo típico es con un árbol, el árbol que te da frutos. Esos frutos serían estos esporomas, que es lo que nosotros nos comemos, los champiñones, las setas, todo lo que le llamamos hongos. Realmente el término correcto sería esporoma. De ahí que para poder diferenciar del verdadero hongo, que es el micelio, que crece sobre el sustrato. Existen muchas evidencias desde hace varias décadas que sustentan que los hongos no son plantas. Quizá dos muy importantes. Una es que los hongos no realizan fotosíntesis, no producen su propio alimento como las plantas. Entonces ya con eso los separan. Su forma de nutrición, celularmente son muy distintas a las células de la planta. La composición química de las paredes celulares, las plantas contienen celulosa, los hongos contienen otro polisacárido que se llama quitina. Entonces, incluso filogenéticamente los hongos están más emparentados con los animales que con las plantas. Antes de despedirnos, los invitamos a asistir este sábado 4 de agosto a una expedición en el Parque Nacional Insurgente José María Morelos, conocido como Kilómetro 23,
donde se realizará un recorrido didáctico con guías especializados. Además, podrá degustar una serie de platillos elaborados con hongos. Este paseo tiene un costo de recuperación de 150 pesos por persona. Con esta información nos despedimos de este programa dedicado a la 33ª edición de los hongos de los alrededores de Morelia. Soy Yuri Servín, hasta pronto.